Listo. Pues José, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Sí, me parece muy chévere conversar con ustedes en la Universidad del Valle. Sí, me parece lindo tener estos vínculos con la Universidad del Valle y con distintas universidades en el país, pese a que esté tan lejos. Es importante para mí seguir como manteniendo esta conexión con la tierra. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de estos, es la, digamos, formación de maestros, pues este nombre en la presentación es los efectos de la educación en la economía y el rol de la filosofía. Eh, ¿Por qué, digamos, por qué este título y qué es lo que, digamos, de qué es de lo que quiero hablar? No sé si de pronto, si seguramente los estudiantes, los que son estudiantes actualmente de los programas de filosofía en la Universidad del Valle, o no sé si tenemos, creo que hay de los dos programas de licenciatura y de programa profesional en filosofía. Ujú. En el 2014, las licenciaturas en el país fueron obligadas, digamos, a una serie de cambios, una serie de reformas por el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Esto fue durante el gobierno Santos. Eh, a mí me tocó vivirlo en carne propia porque para ese momento yo era el coordinador de la licenciatura en filosofía de la Universidad Pedagógica. Entonces me tocó sufrir esto de primera mano, pues sufrirlo más o menos. La verdad, ahora que lo miro en retrospectiva, no fue tan sufrido porque el programa que tuvimos se ajustó más o menos fácil a todos estos cambios. Pero primero, pues se obligó a las licenciaturas a obtener acreditación de alta calidad. Eh, Eso lo hizo el mismo Plan Nacional de Desarrollo, la ley, no recuerdo exactamente el nombre, pero es la ley con la que se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo. Eh, Además, se les obligó a aumentar el número de créditos de prácticas. Eh, Esto fue, digamos, cuando en ese momento que yo era coordinador, hice como un estudio, así más o menos como por encima de cómo estaban las licenciaturas en filosofía en específico. Y resulta que teníamos licenciaturas en filosofía que ni siquiera tenían prácticas. O eran algunas con 2 créditos de prácticas. Entonces, digamos, esto fue un poco, para algunos fue como excesivo, 50 créditos, era un montón. La licenciatura que más prácticas tenía, creo que tenía como 15, y eran como la de Antioquia y la pedagógica, y el resto tenían 12, 10, 5, 2, y había como 2 o 3 licenciaturas con 0 prácticas. Pero ¿por qué 50? Todavía no se sabe muy bien. Luego esto, el número de créditos de práctica se redujo a 40, pero ya ese solo requisito hizo que todas las licenciaturas en el país cambiaran por completo su plan de estudios. Además, se impusieron restricciones a los programas a distancia y virtuales. Es que estos programas a distancia tenían que tener, según la primera resolución que emitió el ministerio, tenían que tener al menos 40 créditos presenciales. Luego esta restricción se redujo solo a 20 créditos presenciales. Se impuso también como inglés mínimo para graduarse de una licenciatura tener B2 para las licenciaturas en inglés, los 2 primeros años, y luego eso tendría que subir a C1, pero eso nunca pasó, y B1 para todas las demás licenciaturas. De más o menos 500 programas que había, 500 y poco, 100 se cerraron, o porque no obtuvieron acreditación o porque las universidades unilateralmente dijeron: no vamos a pasar acreditación, esto es muy costoso para la universidad, esto es demasiado, cerramos el programa. Más o menos 100 programas se cerraron, de ellos 66 de los 112 programas, licenciaturas a distancia que había en el 2016 se cerraron. Lo crítico en ese momento es que cerca del 40% del total nacional de estudiantes de licenciatura estaban en un programa a distancia, hacían parte de un programa a distancia. Esto, digamos, que creó como un bajón en la matrícula en licenciaturas. Ahora, ¿por qué hizo el gobierno esto? Yo voy a exponer aquí las razones que expuso el gobierno. Yo tengo opiniones encontradas con muchas de ellas. Pero lo hizo primero, digamos, por los bajos resultados en pruebas PISA a nivel nacional desde el 2006, que fue la primera vez que Colombia aplicó a las pruebas PISA, que son estas pruebas que hace la PISA, es un programa de la OCDE. Colombia estaba en el proceso de acceder, de ingresar a la OCDE en ese momento, entonces básicamente se volvió una prioridad del gobierno en ese momento, pues mejorar los resultados en pruebas PISA para acercarse a
los estándares del resto de países que hacen parte de la OCDE. ¿Y por qué a la OCDE le interesa tanto esto? Pues porque hay una serie más o menos grande, un volumen bastante grueso, eh, de estudios en economía que muestran que hay un efecto de las capacidades cognitivas de las personas de los países y el crecimiento económico de esos mismos países. Ese es, digamos, ese era como o ese es como, sigue siendo el argumento fuerte de por qué preocuparnos por cosas como los resultados en pruebas PISA. Eh, Aquí vemos como la curva está en donde, esto es muy curioso, ahora están en primer puesto China, Macao, Singapur, Hong Kong, no recuerdo bien. Con esto pasan cosas muy curiosas y es que antes el top número uno en el 2012, entre el 2000 y el 2012, el primer país del mundo era Finlandia y todo el mundo quería copiar el modelo de educación finlandés. Esto se volvió una moda a nivel mundial, pero resulta que en el 2018 el top número uno fue China, pero de ahí para acá nadie ha dicho, nadie se le ha ocurrido siquiera decir cómo copiemos el sistema de educación chino. No, no porque es China. Eh, Esto a mí me causa un poco sí, controversia, es como, ¿por qué Finlandia sí y China no? ¿Cuál es el problema? Sí, lo que dicen algunos es que China se volvió muy bueno en el juego del capitalismo, entonces que lo que hay que hacer es, claro, es la competencia, como siguen diciendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues la competencia hay que verla como rival. Sí. Eh, Bien, eh, ¿qué sucede especialmente en Latinoamérica? Latinoamérica ocupa los puestos más bajos en pruebas PISA. Sí, históricamente ha ocupado, digamos, solamente por encima de África subsahariana. Este SSAFR es África subsahariana, luego está Latinoamérica, luego está los países de la Commonwealth, que son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, eh, Estados Unidos, América, Europa y en el top está Asia. Sí. Estos son datos de 2000, sí, del 60 al 2000. O sea, el crecimiento económico en Asia, los economistas lo atribuyen en parte al crecimiento en la calidad de los sistemas educativos. Eh, Bien, este informe que está citado aquí es un informe del Banco Mundial que hizo en el 2015, fue bastante influyente para lo que sucedió en Colombia, porque esto, digamos, este informe, perdón, fue publicado en el 2015, pero el gobierno lo conocía anteriormente. Y con base en ese gobierno, con base en ese informe, perdón, el gobierno en su momento, el gobierno Santos en su momento, planteó todas las reformas que hizo a las licenciaturas. Pues, ¿por qué? Porque resulta que los profesores son clave en la educación a nivel nacional. Dentro de la escuela, pues eso es lo que dice también la teoría, el factor más importante de la escuela no es la biblioteca, no son los salones, es el profesor. ¿Sí? Eh, Digamos, es lo que dice la teoría. También esto se puede discutir, porque hay otros factores, pero lo que pasa es que no son dentro de la escuela, como por ejemplo la educación de los padres, por ejemplo el contexto socioeconómico, por ejemplo otro montón de cosas. Bien, ¿cuál es la preocupación del gobierno? Y esta es una preocupación que, digamos, en Colombia es clave, pero en Latinoamérica, digamos, esto fue mucho más grande, es que resulta que en Latinoamérica, por lo general, las personas que entran a la carrera docente, es decir, los futuros maestros de educación básica y media, obtienen puntajes en pruebas estandarizadas inferiores eh, a otros programas profesionales, a otros estudiantes de otros programas profesionales, sobre todo quienes, pues, ingeniería. Y esto es una cosa muy rara. El único país en el que no pasaba eso justamente era Finlandia hasta hace unos años, pero después, digamos, pero el asunto es que en Latinoamérica es donde está la brecha más grande. Bien, estos son los resultados de un estudio que hizo la Fundación Compartir, que hizo en el 2014, que también fue muy influyente en la política pública a nivel nacional, en la que mostraba que los estudiantes de los programas de licenciatura o estudiantes de ciencias de la educación entran con puntajes en saber 11 más bajos en comparación con todos los demás programas. Sí.
los que están en el 30% superior de los estudiantes, el volumen es mucho menor si lo comparamos con todos los demás, mientras que los que están en el 30% inferior, pues el volumen es mucho mayor en comparación con estudiantes de cualquier otro programa. Entonces, pues, lo que dijo la Fundación Compartir es que hay que mejorar como, en parte quienes acceden a los programas de licenciatura, pero también, esta fue la segunda parte del estudio de la Fundación Compartir, pues resulta que los programas de formación docente, PFD, aquí en esta gráfica, tienen o tenían en 2012 puntajes en la prueba Saber Pro, antes se conocía como ECAES, en los 2012 pasó a llamarse Saber Pro, tenían puntajes más bajos cuando salían de la universidad. Entonces, claro, esto se volvió, digamos, la preocupación del gobierno es cómo hacemos para que pues, los futuros maestros no sean los que obtengan los puntajes más bajos. Y resulta que esto es sistemático. Lo que propuso la Fundación Compartir, y esto fue, digamos, parte de lo que hizo el gobierno, pues lo que mostró con este informe la Fundación Compartir es que los programas de universidades acreditadas obtienen mejores puntajes que los programas que no son de universidades acreditadas. Sin embargo, el gobierno hizo una cosa muy rara, yo todavía no me explico muy bien por qué, y es que no exigió acreditación a las universidades, sino a los programas. Sí. Y resulta que en el informe, incluso hay un apéndice por allá, uno de los anexos del informe, en el que miran a ver si ser programa acreditado tiene, digamos, tiene más valor agregado, digamos, esa es la terminología que se usa. El valor agregado es lo que hace la universidad por el estudiante, digamos, sí, lo que hace que el estudiante sea mejor en términos de pruebas. El mismo informe de la Fundación Compartir, o digamos, el mismo estudio, trató de mirar si los programas con acreditación tenían mejores desempeños. Los estudiantes de estos programas tenían mayor desempeño y resulta que no. Sí. Y eso es algo que no ha cambiado. Bien. Y luego, ¿por qué? Pues resulta que otro montón de estudios de otro montón de economistas muestran que un profesor con mayor desempeño tiene efectos en sus estudiantes y resulta que esos efectos en los estudiantes se pueden poner en términos económicos. Un estudiante mejor educado va a tener un mejor sueldo, es lo que dice la teoría. Digamos, todo esto está basado en una gran teoría que se llama la teoría del capital humano, que es básicamente esta teoría que dice que entre mayor conocimiento tenga una persona, mayor capital económico, mayor potencial de crecimiento económico tiene. Y esto se mide no solamente por las personas, sino que esto puede llegar a niveles nacionales, y eso es lo que hacen justamente con pruebas PISA, ¿no? Es que como las personas en China tienen unos niveles en pruebas PISA tan altos, pues eso explica que su Producto Interno Bruto sea tan grande en comparación con otros países. Bueno, esto todo es antes de la pandemia, después de la pandemia esto ha sido medio caótico y todavía no hay conclusiones claras al respecto. Bien, ¿qué pasa en Colombia? ¿Y qué pasa acá? Bueno, tuvimos unas reformas en el año 2016 a todas las licenciaturas, pero del 2016 al 2021, estos son los resultados de las pruebas Saber Pro de 2016 a 2021. Estos son los resultados crudos. Solo aquí estos se llaman cuadros de cajas. La raya en la mitad es el promedio, la media. Esta es como la mitad de la desviación estándar está acá entre las dos cajitas, o sea, aquí está el grueso de la población. ¿Sí? Estos son outliers, los que están hacia arriba, los que están hacia abajo. Y lo que está entre las dos líneas es básicamente el 95% de la población está acá. Lo que tenemos acá es que esto no ha cambiado desde 2021. O sea, pareciera que lo que hizo el gobierno Santos como que no tuvo ningún efecto. O digamos, si hubo efecto, el efecto fue muy poco. Disculpa, Alejandro. Sí, sí. ¿Puedes decir algo un poquito más sobre desviación estándar? Es que como estamos con filósofos, tal vez... Ya, claro. Sí, sí, sí. Sí, para explicarlo así rápidamente, una desviación estándar, ¿o qué es la desviación estándar? Cuando uno saca el promedio de un número de observaciones, uno siempre, no un promedio. A ver, ¿cómo explico esto rápido? Cuando uno tiene población, por ejemplo, con la altura digamos, los colombianos promedio
tienen una altura, los hombres, si no estoy mal, es de 1,70 y las mujeres es de 1,58. Ese es el promedio, 1,70 y 1,58. Pero uno tiene, digamos, un margen en donde está la mayoría de la población, que por lo general es la desviación estándar. Una desviación estándar es más o menos el 66% de esa población, ¿sí? Que están o hacia arriba o hacia abajo. La altura en Colombia es de 1,70, pero la desviación estándar es de más o menos 10 centímetros. O sea, hay el 66% de la población colombiana está entre los hombres, entre el 1,60 y el 1,80, o sea, esos 10 centímetros para arriba y 10 centímetros para abajo. Esa es la desviación estándar. Y pues con las mujeres son los mismos 10 centímetros, pero partiendo de la media que sería 1,58. Digamos, así está distribuida la población. La desviación estándar es una medida de distribución, de cómo están distribuida una población. Eso se usa sobre todo, esto es un concepto que viene de la matemática, de la estadística. Básicamente la estadística nació con el concepto de desviación estándar. Y es cómo agrupamos o cómo entendemos una distribución o las diferencias entre una población cuando estas diferencias no son completamente aleatorias, porque si son completamente aleatorias, la desviación estándar es, mejor dicho, no hay media. Sí, la media es, sí, tienen la misma probabilidad de ser iguales. Si la distribución, sí, digamos, si la distribución es completamente aleatoria, pero esto no es aleatorio, tenemos un punto en la mitad y tenemos una distribución o hacia arriba o hacia abajo y tenemos un punto medio en donde está la mayoría de la población. Con dos desviaciones estándar tengo el 95% de la población. Sí, por eso es que, sobre todo para los economistas y para quienes se dedican a la estadística, digamos, el 95% es el punto clave. Hay un ejemplo muy famoso el tipo que empezó a utilizar las desviaciones estándar en ingeniería, es muy famoso, sobre todo aquí, no en el Reino Unido, en Irlanda, era un irlandés que fue el que hizo la cerveza Guinness, el que empezó a fabricar la cerveza Guinness, porque empezó a utilizar justamente la desviación estándar para determinar la calidad de su cerveza, y por eso la cerveza Guinness se volvió tan famosa. Bien, no sé si con eso aclare un poco. Si tienen más dudas, Sí. después puedo entrar un poco más en detalles, pero es básicamente como dos desviaciones estándar agrupan el 95% de una población que está distribuida. La distribución, ¿cómo es esto? Digamos, cuando uno mira estos cuadros por encima, esto se llama la campana de Gauss, esto tiene una forma de campana. Y en esa campana, cuando yo tomo las dos desviaciones estándar, tengo el 95% de la distribución. Bien, entonces eso es lo que tenemos acá. No, digamos, lo que habría aquí en estos cuadros es que no hay diferencia significativa entre los puntajes en el 2021 y los puntajes en el 2016, porque básicamente tengo la misma media. Y en los casos en los que es distinto, por ejemplo, en lectura, acá, sí, la desviación estándar no está ni por arriba ni por abajo. O sea, uno podría decir aquí que no hay diferencia entre los puntajes de 2016 y los puntajes de 2021. Eso es lo que me estaría mostrando esta gráfica. Pero esa es una manera un poco, digamos, burda, ¿sí? Cruda de poner lo que sucedió acá. Aquí tengo, digamos, dos preguntas de investigación que quiero trabajar hoy. Y es, bueno, este paquete de reformas para los programas de licenciatura, pues parece que no funcionó, o su efecto es mínimo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Sí, ¿qué tanto están funcionando? ¿O es que están favoreciendo a un grupo específico de estudiantes o es que su efecto depende más bien de otros efectos o efectos contextuales? Sí, más allá de lo que pueden hacer las universidades, más allá de lo que me dice la prueba. Bien, esa es como la primera parte de lo que quiero mostrar. La segunda parte es, bueno, qué sucedió con los programas de filosofía, de licenciatura en filosofía, y qué perspectivas hay para la filosofía en este contexto. Sí, es aquí pues voy a presentar dos cosas y es cómo se vieron afectadas las licenciaturas en filosofía en Colombia. Y segundo, que es como mi pregunta que más me causó así, como sí, es la que más llevo en mi corazón y es, bueno, ¿tiene la filosofía algún efecto cuando uno habla de desempeño de los estudiantes en estas pruebas? Y es como,
Sí, la filosofía se ha considerado importante, pero usando toda esta teoría que no es propia de los filósofos, es la de los economistas, podemos utilizar la misma teoría de los economistas para mostrar que la filosofía tiene algún valor. Ya vamos a mirar eso con detalle. Este es mi marco conceptual, no voy a hablar mucho de esto, esto es más bien poco tirando a nada conocido en Colombia, es realismo crítico, el realismo crítico es, digamos, es más bien reciente, es desde los años 70, 80 y es más popular en las ciencias sociales que en filosofía, lo cual a mí me sorprende, ¿sí? Pues porque no es tan viejo, bueno, lo que pasa es que no es muy popular que digamos entre los filósofos, pero entre quienes hacen ciencias sociales sí es muy popular. Porque es este señor, Roy Bhaskar, que era un hippie de los 60, bien curioso, que le dio un día por sentarse a mirar cómo podría juntar cosas del positivismo con cosas de la teoría crítica. Y en mi opinión, más o menos como que lo logró. O sea, la discusión filosófica que hay detrás del realismo crítico me parece súper interesante porque lo que él dice es que pues, el positivismo tuvo un error gravísimo y fue reducir el mundo, la ontología, a la epistemología, y eso es fatal porque dejó por fuera, pues primero, pues, la parte experiencial, la parte fenomenológica de la realidad, la parte que vivimos los seres humanos, y lo que él dice es que, bueno, más allá de lo que podemos medir y lo que podemos observar, y más allá de lo que experimentamos como seres humanos, está la realidad. Sí, sí, digamos, es un tipo de realismo bastante, digamos, como fuerte, pero lo que él dice es, bueno, podría considerarse más bien como una especie de naturalismo crítico. O sea, no uno ultranaturalismo, hipernaturalismo del positivismo. Uy, aquí, perdón, eso está en inglés y me cambió bueno, parte está en inglés, pues mi computadora está en inglés y me cambió palabras acá. Sí, el hipernaturalismo del positivismo y el antinaturalismo de la hermenéutica, en parte también de la teoría crítica, es como no, digamos, la hermenéutica un poco sobre todo, pues, más bien con Heidegger, es como no volvamos al ser ahí, al Dasein, al ser humano, sí, puesto en la realidad y olvidémonos de todo lo demás. Entonces él dice, no tenemos que mezclar más bien ambas cosas, más bien tratar, lo que él dice es, trata de hacer algo así como una hermenéutica realista o un naturalismo crítico. Es una combinación un poco, digamos, un poco difícil. A mí realmente me parece muy cercano a lo que intentan hacer personajes como Rorty, pero de manera mucho más exitosa, porque Rorty al final termina siendo, voy a ponerlo así, muy burgués, mientras que este señor tiene detrás, digamos, una importante como vena marxista, y es que estudiamos las realidades para transformarla, no para quedarnos contemplando a ver cómo es. Y es lo que me parece como lo más importante digamos, de estas combinaciones de teorías que trata de hacer Roy Bhaskar, que es digamos, que es como el padre del realismo crítico, y después Margaret Thatcher, que fue como, ella es una socióloga que se dedicó a hacer teoría social con base en la filosofía de Bhaskar. Eh, Bien, les dejo las referencias por si alguien quiere profundizar en esto. La parte, digamos, la parte conceptual me parece bien interesante y pues digamos yo la uso porque es que estoy utilizando datos, digamos, empíricos, medibles, ¿sí? Pero no me puedo quedar con eso, sino tengo que ir un poco más allá, ¿sí? De mirar, yo creo que es algo que no puede hacer alguien que estudia estadística y es mirar críticamente la estadística y en el sentido crítico de la teoría crítica de esto a quién favorece y por qué lo favorece y de qué manera y cómo esto lo que termina haciendo es reproduciendo condiciones de opresión. Bien, Margaret Archer, perdón, justamente murió hace un par de semanas. Sí, dice, lo que pasa es que en la sociología o en la teoría social tenemos esta, digamos, esta antinomia entre la estructura social y la agencia, y ella dice, no, esto está mal porque hay unos, digamos, una parte de la sociología, sobre todo la que viene de Max Weber, se centra más en las estructuras sociales, pero por otro lado tenemos otra parte de teoría social más bien centrada en el sujeto, centrado en el agente, que es más bien de tradición de Durkheim,
Tenemos dos visiones de la sociología, digamos, de la teoría social. Nos dicen que tenemos que ir de la estructura a la gente y otros de la gente a la estructura. Y es lo que dice, esta antinomia es fatal porque lo que está haciendo es reduciendo el uno al otro. Sí, ambas teorías son reduccionistas a su modo. Y ya lo que dice es, no, tenemos que mirar la interacción entre ambas. Podemos distinguir como la parte social de la gente, pero esa distinción es puramente analítica, no es una distinción ontológica. Y eso me parece brillante. Eh, Bien, voy a pasar como a la segunda parte porque lo que estoy haciendo es una evaluación realista de las políticas del gobierno Santos. ¿Y pues qué quiere decir una evaluación realista? Pues es que lo que queremos es responder la pregunta ¿qué funciona? ¿Para quién? ¿Y en qué circunstancias? Sí, como tratando, digamos, siempre el sesgo positivista que tienen los economistas de esto funciona, hagámoslo y ya está. Y es como, espere, miremos esto con detalle. ¿Está funcionando para todos o solo para algunos? ¿Y por qué está funcionando? Esa es la pregunta importante, digamos, de la evaluación realista, es ¿por qué funciona o por qué no funciona? ¿Sí? Bien. Y claro, sobre todo cuando tenemos cosas como una intervención que quiere hacer el gobierno, una intervención en política pública, es una intervención que tiene unas condiciones en las que hay disparidad de niveles de conocimiento, algunos saben más, algunos saben menos, y al final hay un montón de como puntos de fuga, ¿sí? De cosas que no se esperaba porque no se tuvieron en cuenta en la, digamos, en la propuesta inicial. Y eso es un poco también lo que quiero mirar, es que no tuvo en cuenta el gobierno Santos cuando hizo sus reformas a las licenciaturas o cuando, digamos, hizo esta intervención tan masiva en términos de política pública. Y aquí hay algo que es clave y es que la intervención, la evaluación realista, perdón, siguiendo el modelo del realismo crítico, no es una evaluación a qué hicieron las universidades o qué no hicieron o qué hizo el gobierno o qué no hizo. No, aquí lo que queremos evaluar es la teoría. Sí, sí, es más o menos, sí. Así casi a lo, a lo, al estilo falsacionismo popperiano, y pues tenemos una teoría y la estamos evaluando, ¿sí? No son las personas, no son las instituciones incluso, ¿sí? Porque finalmente las instituciones son las que tienen que poner en ejecución digamos, la reforma que propuso el gobierno, ¿sí? Bien, y pues estas intervenciones en términos de política pública son supremamente complejas y no mirar todas esas complejidades pues nos deja cosas por fuera. Bien, a dejar hasta aquí la teoría, voy a pasar más bien a, bueno, ¿qué es lo que qué fue lo que hice? ¿Qué es? Eh, Aquí en metodología y resultados va a tener que dividir esto en dos. La primera parte es, bueno, ¿qué sucedió con las licenciaturas? Como ya mencioné al comienzo, y luego, ¿qué sucedió con filosofía en particular? Lo primero, hay mejora en los desempeños de los estudiantes de licenciatura posteriormente a la reforma en comparación a estudiantes previos a la reforma 2016. Y este punto me parece importante, con independencia de condiciones contextuales y socioeconómicas de los estudiantes. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque bueno, ahorita explico. Pero voy a hacer varias comparaciones. Primero, aquí les puse al revés, pues vamos a comparar los programas profesionales con las licenciaturas. La verdad es al contrario. Primero vamos a comparar a estudiantes antes de las reformas 2016 con lo que pasó después. La idea original era hacerlo con 2020, pero en 2020 tuvimos pandemia, entonces pues ahí voy a tener, digamos, sí, es una externalidad muy grande como para considerar solamente año 2020, entonces voy a tomar 3 años, 2020, 2021, sí, 2021 es como, vamos, en donde hay datos un poco como menos sesgados, y pues la otra comparación, digamos, que es la que hizo el gobierno y que es la que hizo la Fundación Compartir, y es qué es lo que sucede entre los programas profesionales y los programas de licenciatura. ¿Por qué a los estudiantes de licenciatura les va tan mal en estas pruebas? Y aquí es donde el asunto del contexto es muy importante. Porque ya desde que empezamos a escribir los estudiantes que entran a las licenciaturas en filosofía, lo que nos encontramos es que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de estos programas son radicalmente diferentes, distintas de estudiantes de otros programas profesionales. La educación de los padres es menor y la educación de los padres tiene un efecto en la, digamos, en la educación de las personas muy importante
porque es que, claro, una cosa es tener un papá con maestría, doctorado o posgrados que pues, le puede ayudar fácil a resolver las tareas a su hijo, que tener un papá que difícilmente terminó la primaria. Cuando yo vi estos datos, me sorprendí increíblemente, y es que la moda, otro concepto estadístico, que voy a aclarar, la moda es el dato que más se repite. El dato que más se repite entre los estudiantes que entran a una licenciatura en filosofía, en términos de la educación de sus padres, es que tienen educación básica incompleta, ni siquiera terminaron la primaria. Sí, y ese es el dato que más se repite, y se repite más en los padres que en las, digamos, es más común en los padres que en las madres, pero igual es el dato que más se repite en comparación a programas, a estudiantes de otros programas profesionales que que sus padres tienen un mayor nivel educativo. Eso, de entrada, digamos, ya pone a los estudiantes de licenciatura en desventaja con respecto a los demás. La edad, por lo general, son mayores, tienen mayor edad. Eh, el nivel socioeconómico, esto es sacado del mismo ICFES, cuando uno presenta el Saber Pro, bueno, los estudiantes, si alguno de los estudiantes presentó ya su prueba Saber Pro, uno tiene que llenar una encuesta socioeconómica y con base a eso, el ICFES calcula un índice de nivel socioeconómico. Y pues resulta que los estudiantes de licenciatura pues tienen unos niveles socioeconómicos inferiores al resto de los estudiantes. Sí. Bueno, para volver a la desviación estándar y para volver a la media, esto es una campana de Gauss, así como la tenemos aquí, es esta curva. Cuando tenemos esta curva acá, lo que decimos es que tenemos una distribución, eso se le llama una distribución normal. La media estaría aquí en la mitad, digamos, para el caso de los profesionales, para el caso de las licenciaturas estaría acá, la desviación estándar estaría más o menos, una desviación sería el 66% aproximadamente por acá y el 95% sería por acá, el 5% me quedarían los outliers, que son los que están por fuera de la desviación. Bien, siguiendo con las condiciones socioeconómicas de estudiantes de licenciatura, resulta que hay más estudiantes que estudian a distancia en licenciaturas, hay más estudiantes que provienen o que viven en áreas rurales o ciudades pequeñas en comparación con los estudiantes de programas profesionales, que más o menos el 85% de la población vive o en la capital del departamento o en el área metropolitana. ¿Sí? El índice de pobreza multidimensional por departamento, esto lo quise calcular así porque ahora tenemos esto del índice de pobreza multidimensional y bueno, expliquemos cómo las condiciones de pobreza afectan la educación, pues resulta que sí afectan y mucho. Sí. La mayoría de estudiantes de programas profesionales vienen o viven en departamentos con, digamos, con mayores niveles, con índices de pobreza más bajos. Y este es el segundo índice que también es del DANE, el índice de necesidades básicas insatisfechas. Este es distinto porque este es por departamento, el índice de pobreza multidimensional es por departamento, el de necesidades básicas insatisfechas es por municipio. Hay más estudiantes de programas de licenciatura que vienen de municipios con un índice de necesidades básicas insatisfechas inferior. Bien, y pues el último, que era el que ha mostrado la Fundación Compartir, es el percentil en Saber 11, pues que resulta que los estudiantes de licenciatura tienen percentiles en Saber 11 más bajos que estudiantes de otros programas profesionales. Esto hace muy difícil la comparación, esto hace muy difícil comparar estudiantes de licenciatura con estudiantes profesionales porque de entrada son muy distintos. ¿Sí? Sin embargo, pese a ello, pues uno puede hacer algo, digamos, esto es una estrategia cuasi experimental, esto es una analogía de un experimento. En educación no se pueden hacer experimentos, bueno, se pueden hacer, pero eso tiene un montón de implicaciones éticas en los que casi nadie quiere verse envuelto, porque pues si uno no le puede decir a una persona como, usted aleatoriamente va a estudiar lo que yo le diga. Pues, no, esto no se puede así. Entonces, pues uno dándoselas de investigador social dice, bueno, ya esto pasó, simulemos, ¿sí? Hagamos de cuenta que estudiantes con condiciones similares, tomemos estudiantes con estas condiciones similares, que tomaron un camino en comparación con un estudiante
con las mismas condiciones, que viene de la misma ciudad, que tiene el mismo nivel socioeconómico, que sacó el mismo puntaje en Saber Pro, tomemos los dos que son lo más parecidos posibles, y miremos a ver qué pasa. Digamos, la primera parte es, bueno, antes de las reformas y después de las reformas, y miremos a ver cómo les fue en Saber Pro. Y aquí está el primer resultado de este análisis, y es, bueno, ¿qué pasó antes y después de la reforma? Mi cero acá, mi grupo control, son los estudiantes de 2016. Mi grupo tratamiento, pues como les decía, tomé 2019, 2021, y en el único en el que parece haber una mejora, en la única, digamos, en la única parte de la prueba de saber, pero en la que parece haber una mejora es en inglés. Pues seguramente esto sí en parte por lo que pidió el gobierno, sí, empujando a las universidades porque exijan mejor inglés. A los estudiantes, pues parece haber una mejora, pero en el resto no. Sí, en el resto no. Y eh, cuando yo vi esto la primera vez, quedé un poco como, bueno, y ya, y digamos, lo que hablaba con mis colegas es como, y todo el esfuerzo que hicieron las universidades, todo el esfuerzo que hicimos en las universidades para mejorar las condiciones de los estudiantes no sirvió para nada. Entonces yo dije, no, espere, porque esto no se puede parar acá, justamente porque hay un montón de gente, sí, no solamente el gobierno, o sea, el gobierno empujó a todo el mundo, pero hubo, digamos, mucha gente detrás tratando de hacer que esto funcionara. Entonces hice un segundo análisis y era, bueno, no comparemos los puntajes. Cuando uno presenta la prueba Saber Pro, tiene dos resultados. Uno es el puntaje, ¿sí? Y si me lo preguntan, es más o menos importante, pero muchas veces es más importante el segundo resultado que uno obtiene, que es el percentil que ocupa el estudiante. ¿Qué es el percentil? El ICFES coge todos los estudiantes que presentaron la prueba Saber Pro, Saber 11, la que sea, y los dividen en 100 grupos. Por eso se llama percentil, porque es dividido por 100. Sí, el que estuvo en el percentil 1 es el que sacó el máximo puntaje, o los que sacaron los puntajes más altos, y los que están en el percentil 99 son los que sacaron los puntajes más bajos. Pues resulta que cuando miramos los resultados por percentiles, aquí sí parece que hay un efecto de todo lo que hicieron las licenciaturas. Claro, esto lo que quiere decir es que el efecto, digamos, podemos ponerlo en estos términos, es relativo con respecto a los programas profesionales, porque aquí la cosa sí es un poco sistemática, o sea, sí hay mejora de 2 percentiles en el global, hay una mejora de 1,47 en razonamiento cuantitativo, bueno, esto va reduciendo esto, digamos, pero más o menos como que es constante y como que esto va empujando, digamos, hacia 2021 van siendo mejores y mejores los puntajes de los estudiantes. Esto pareciera mostrar que como que sí hubo algún tipo de efecto. Bueno, entonces pues para completar el análisis, entonces pues comparemos con los estudiantes de los programas profesionales, porque finalmente, para devolverme aquí al percentil, pues en el percentil yo tengo todos los estudiantes a nivel nacional, incluidos los de los programas profesionales. Bueno, pues cuando yo comparo estudiantes profesionales con estudiantes de licenciatura, grupo por grupo, pues yo lo que tengo es esto. El cero son los estudiantes de programas profesionales, o sea, la rayita roja acá. Y esto muestra que como que sí hay algo que va a mejorar. Sí, yo era súper pesimista con respecto a estas reformas, pero uno, los datos y dos, conversaciones con mis colegas, sí, me han hecho pensar como, bueno, espero porque algo, digamos, algo debe estar pasando acá. El resultado es muy curioso y es que en donde el efecto es más claro es en, perdón, porque esto está en inglés, pero es que tenía que volver a hacer todo el análisis para poder hacer la gráfica en español, es en escritura. Eh, y esto, sí, yo todavía no tengo muy claro por qué el mayor efecto está en escritura. Sin embargo, esto es solamente la parte cuantitativa de mi estudio, pero esto tiene una parte cualitativa que fue entrevistando profesores de universidades y directores de programas y decanos. Lo que, vamos, la razón que dan muchos de ellos es que resulta que los estudiantes que hacen prácticas pues tienen que entregar informes y se ven cada vez más presionados a escribir y escribir más y escribir más. Y no es muy clara la conexión, pero resulta que la práctica pedagógica, práctica de estudiantes en aula,
pues eso requiere un montón de escritura, ¿sí? Y eso ha hecho, digamos, esa es la explicación que ellos dan, que los estudiantes se vean en la necesidad de mejorar su nivel de escritura, ¿sí? Porque pues uno que es profesor sabe que, sobre todo de colegio, que tiene que entregar sus informes, que tiene que hacer tiene que preparar sus clases, que tiene que hacer, digamos, tiene que escribir un montón. Y al parecer, es un poco la hipótesis, es que las prácticas pedagógicas están mejorando la escritura de los estudiantes. Esto es un efecto que el gobierno no se esperaba, porque claro, también hay un asunto acá, y es que en donde más mal le va a los estudiantes de licenciatura es en matemáticas, en razonamiento cuantitativo, pero aquí parece que es donde el efecto es menos claro. Sí. Bien, la segunda estrategia cuasi experimental, esto es para utilizar las mismas herramientas que utilizan los economistas, pues hagamos diferencias en diferencias, se llama, digamos, esta técnica, y es, tomemos un grupo pretratamiento y un grupo posttratamiento, y tenemos un grupo control, que serían los estudiantes de programas profesionales, y un grupo tratado, que serían los estudiantes de licenciatura. Esto es otra aproximación cuasi experimental. Porque aquí, digamos, el control estaría justamente en los programas profesionales y en los estudiantes antes. Y los resultados que tenemos son casi que los mismos. Hay una diferencia, digamos, con lo anterior, y es que la estrategia el análisis de diferencias en diferencias se basa solamente en los errores estándar se calculan por programa. O sea, yo tomo el mismo programa antes y el mismo programa después, la misma licenciatura en la misma universidad, pero resulta que tengo muchas universidades, muchos programas nuevos y tengo muchos programas que se cerraron, pues esos quedan fuera del análisis. Sin embargo, el resultado que tengo es el mismo. En lectura es en donde está la mayor mejora. Y pues esto es lo que está empujando el global más que todo lo demás, porque incluso con los otros demás va para atrás. ¿Sí? Esto es, digamos, un poco raro de los resultados que tenemos acá. Esto es como, digamos, diferencias en diferencias. La técnica supone que hay una tendencia previa paralela a la reforma. Sí, aquí el punto de corte lo puse en el 2020 porque se supone que en el 2021, después del 2016 al 2021, ya tendrían que haber salido los primeros egresados. En el global hay efecto, aquí el efecto es negativo, en lectura es negativo, en razonamiento cuantitativo es negativo, casi cero, en lectura es cero, en competencias ciudadanas es cero también, en inglés es incluso negativo, pero en lectura se dispara. O sea, para lo único que sirven las reformas del gobierno Santos para mejorar la escritura. Bien, esto es la parte estadística, las variables de control, digamos, porque estoy, digamos, comparando estudiantes con el mismo género, con la misma edad o la edad, digamos, lo más cercana posible, con el mismo nivel socioeconómico, que viven en el mismo tipo de ciudad, con la educación de los padres, bla, 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 bla. Digamos, esto es como la parte más técnica, en la que si alguien quiere información nos podemos detener en ello. Eso hasta aquí con las reformas a las licenciaturas. Ahora, ¿qué pasa con los programas de filosofía? ¿Qué sucedió sobre todo, digamos, me interesan las licenciaturas en filosofía, pero también me interesan los programas profesionales en filosofía? Pues porque muchas universidades tienen doble programa y generalmente la presión es para ambos, tienen un departamento común, a veces tienen el mismo director los dos programas, digamos, trabajan muy de la mano, sobre todo cuando hay doble programa en las universidades. Todas estas reformas del gobierno Santos se enmarcaron, digamos, consideran que son de un corte más bien de tipo neoliberal, en donde se privilegia la economía sobre otros valores académicos, y esto ha afectado fuertemente los programas de filosofía, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Estos son ejemplos de un montón de cosas que han pasado en el mundo. El tuit de Bolsonaro del 2019, en donde anunciaba la desfinanciación de los programas de filosofía y sociología para enfocarse en áreas que generen retorno inmediato al contribuyente, como veterinaria, ingeniería y medicina. Eso era lo que decía Bolsonaro.
Programas cerrados en el Reino Unido, se han cerrado al menos 10 programas en los últimos 10 años, y aquí no hay tantos como en Colombia. Sí, es curioso, pero el Reino Unido solamente tiene 66 universidades. Lo que pasa es que todas son gigantes. Y que cierren 10 programas es grave porque ese es más o menos como, ¿cuánto es? Como el 15%. ¿Sí? No solo en el Reino Unido, también en Estados Unidos, también se amenazó con el cierre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Mejor dicho, esto es una cosa, digamos, es una tendencia más bien mundial. Digamos que esto de enfocarse en la economía lo que hace es presionar la filosofía e irla, digamos, reduciendo a sus mínimas expresiones. ¿Qué ha pasado en Colombia? En los últimos años, se han cerrado 9 programas. Del 2012 al 2021. Se cerró el profesional en filosofía de la Universidad de Ibagué, la licenciatura en filosofía de la Universidad del Magdalena, el profesional de la Universidad del Sinú, la licenciatura de la filosofía mariana, el profesional de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta. Los 3 programas de filosofía a distancia de la Universidad de Santo Tomás fueron cerrados y el programa a distancia de la licenciatura a distancia de la Universidad Luis Amigo fue cerrado también. Y seguramente, pues seguramente no, yo tengo varios colegas trabajando en otras universidades en donde todo el tiempo los amenazan con los que los van a cerrar. En Bogotá, el programa de filosofía de la Universidad del Bosque, que es uno de los más jóvenes en Bogotá, todavía no es claro si lo van a cerrar o no, pero el año pasado no tuvo estudiantes. ¿Sí? De hecho, el año antepasado iba a tener estudiantes y lo que hicieron fue más bien decirle a los aspirantes como, ay, vayan a esta otra universidad que allá sí lo reciben. No sé en qué irá la cosa. Bien, ¿por qué se cierran todos estos programas? Lo que dice el tuit de Bolsonaro es que no traen un retorno al contribuyente, no tienen efecto en la economía. El caso más famoso en el Reino Unido fue el caso de la Universidad de Middlesex, en donde salió el rector a decir, pues es que esto es una empresa, punto, para de contar, neoliberalismo puro y duro. Es muy difícil financiar proyectos, nadie financia proyectos en filosofía, y si alguien los financia es como que retorno va a haber, pues parece que no hay retorno, parece. Eso es un poco lo que quiero discutir acá, es como, bueno, será que la filosofía no deja de dar ningún retorno económico? ¿Será eso tan cierto o es más bien un mito que nos han hecho creer? Eh, el texto de Nussbaum, que me parece, digamos, la mejor manera de exponer esto, es que lo que pasa es que las humanidades se han vuelto un lujo y pues el lujo es un privilegio para las élites y eso es fatal, porque eso está destruyendo las democracias en el mundo entero. Sí. Esa es la aproximación de Nussbaum a personajes como estos que cito acá, vemos que se dedican más bien a hacer economía política de la educación, más bien desde un punto de vista crítico. Lo que muestran es que estas aplicaciones de políticas neoliberales, pues lo que hace el Estado es desfinanciar la educación y esperar que la privatización y la mercantilización pues regulen el mercado y ya está. Sí, lo cual es fatal porque, pues, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues acaba en la filosofía porque no tiene ningún efecto. ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Qué ha pasado en Colombia con los estudiantes? El número de estudiantes se ha reducido del 2014 al 2021. Sin embargo, esto me parece un dato curioso, se ha reducido sobre todo en las universidades privadas que aquí están en azul, ¿sí? Pasaron de tener, a ver si recuerdo bien, cerca de 5.000 estudiantes a tener un poco más de 3.000 en el año 2021. Sin embargo, las universidades oficiales, las universidades públicas han incrementado el número de estudiantes en programas de filosofía. Esto me parece, digamos, mm, interesante y pues, bueno, sí, pues que la filosofía es un bien público, debería estar en manos principalmente de las universidades públicas, justamente. Eh, Sobre todo porque en Colombia tenemos esta tradición de la filosofía en universidades confesionales, en donde yo tengo un montón de amigos trabajando en universidades confesionales, no tengo nada contra ellos, pero mal que bien las universidades confesionales siguen teniendo ciertos requisitos, porque es que las universidades confesionales forman a los futuros sacerdotes, entonces mal que bien tienen que, digamos, tener
un cierto currículo particular. Eso pasa con las universidades confesionales, con las que no son confesionales, son las que están cerrando los programas de filosofía, pues porque es muy difícil convertir a un programa de filosofía en algo autosostenible, en algo que se sostenga con las propias matrículas de los estudiantes. Eso no se puede. Bien, entonces la distribución ha cambiado un poco. Ahora hay más estudiantes en universidades públicas que privadas. Ha cambiado también, justamente por eso estábamos hablando con José hace un momento, ha cambiado. Ahora tenemos más estudiantes en universidades a distancia. Y esto sí tiene que ver principalmente con las reformas que hizo el gobierno Santos. Se cerraron 6 de 8 programas, 6 de 8 licenciaturas a distancia que tenía el país. Sí, solo quedaron 2. Pues que ahora son muy grandes. La UNAD, por ejemplo, ahora es grandísima. Y además la UNAD tuvo bastante publicidad con tener a Margarita Rosa de Francisco como su estudiante. Entonces todo el mundo quería estudiar filosofía allá. Aunque nadie nunca la vio, pues porque no, porque es virtual. Lo que también hablábamos con José, porque hay muchas cosas de la vida universitaria que uno no tiene en la educación virtual. A mí este último dato me sigue preocupando y es que, digamos, esto no ha cambiado mucho desde que yo hice el pregrado. ¿Sí? La distribución por género sigue siendo predominantemente masculina. ¿Sí? Y esto es un problema y es un problema grave. Y ya les voy a mostrar, pues, aparte de todas las implicaciones que tiene en términos de la vida de las mujeres en un ambiente ultra masculinizado como los programas de filosofía, pues tiene otros efectos de los cuales ya voy a hablar. Desde aquí quise hacer otra pregunta y es, bueno, ¿puede la filosofía mejorar el desempeño de los futuros licenciados? O sea, ¿qué pasa con la filosofía cuando hablamos de estas pruebas estandarizadas y estas cosas? Bueno, pues supongamos, ¿qué pasa si pongo aquí como hipótesis que a los estudiantes de filosofía les va mejor en pruebas como Saber Pro? Específicamente una cosa en la que deberían ser buenos, uno supone por sus intuiciones y porque se supone que a eso se dedica la filosofía, y es en lectura. ¿Qué pasa con lectura crítica? De 2012 a 2021, aquí agrandé la muestra, aquí me fui un poco más para atrás hasta 2012, que eran los datos que tenía del ICFES, y es bueno, tomemos la muestra de 2012 a 2021. 225.000 estudiantes, de ellos 5.240 eran estudiantes de licenciatura en filosofía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿la filosofía beneficia más que otras licenciaturas? ¿O se beneficia más en lectura? Incluso con licenciaturas, digamos, que uno esperaría que tuvieran como mucho efecto. Efecto aquí hay que ponerlo entre comillas. En lectura, como las licenciaturas en lenguas o las licenciaturas en español o las licenciaturas, digamos, que se dedican justamente a enseñar a la gente a leer y a escribir. Bueno, advertencia, pues claro, al comparar estos resultados, pues tenemos que tener en cuenta las características de los estudiantes y el contexto en el que se encuentran, sobre todo sus características socioeconómicas, porque como ya vimos antes, esas condiciones socioeconómicas afectan el desempeño de los estudiantes. Antecedentes, esto es publicidad de un trabajo que publiqué hace poco y es que hay correlación. Pero una cosa es hablar de correlación, otra cosa es hablar un poco más allá, hablar de causalidad. La correlación dice que por cada crédito en filosofía que ve un estudiante, tiene una mejora de 0.13 a 20.21 puntos adicionales en la prueba Saber Pro. Y hay licenciaturas que van desde la que menos tiene 40 créditos y la que más tiene 126 créditos. O sea, un estudiante que ve un programa de 126 créditos en filosofía en promedio, que esto no es un estudiante en particular, esto es estudiante en promedio, puede tener 20 puntos por encima de un estudiante que vio otra licenciatura. Sí, sí, casi 20 puntos, 18 puntos. Digamos, en el modelo más optimista, en el menos optimista, igual son más o menos 15 puntos por encima. O sea, correlación hay. Pero ahora, bueno, hagamos el análisis cuasi experimental y entonces miremos qué pasa con, digamos,
digamos, en las condiciones cuasi experimentales, cuando yo cojo a unos estudiantes, digamos, dos grupos de estudiantes con condiciones similares, y comparo, aquí el tratamiento es haber estudiado licenciatura en filosofía en comparación con haber estudiado una licenciatura diferente. ¿Qué sucede acá? Los estudiantes de filosofía son más bien pocos, son apenas el 2% de la población. En términos de programas son el 5%. Digamos, esto es parte de lo que sucede con la filosofía, es cada vez menor y menor. En términos pues, digamos, de la variable de resultado, mi variable dependiente en este caso, para hablar en términos un poco, digamos, en estos términos más bien positivistas, pero digamos, con todas las advertencias de, digamos, no estamos naturalizando los resultados. Los estudiantes de licenciaturas en filosofía en promedio sí tienen mejores resultados sin contar con otras variables, solo describiendo los resultados crudos ya tienen mejores promedios que estudiantes de otras licenciaturas o que estudiantes de licenciatura en lenguaje. Bien. ¿Qué sucede? Claro, también lo que pasa es que los estudiantes de licenciatura en filosofía, en comparación con otras licenciaturas, tienen condiciones socioeconómicas ligeramente mejores. Bueno, condiciones socioeconómicas, hay más hombres que mujeres en comparación a lo que sucede en otras licenciaturas, en donde hay más mujeres que hombres. Vienen de más estudiantes vienen de ciudades grandes o de capitales de departamento en comparación con otras licenciaturas. Hay más estudiantes estudiando de manera presencial en comparación con otros programas, con las otras licenciaturas, en donde hay más estudiantes a distancia. Bien, esta es mi estrategia de análisis, esta es la matemática, no tienen que ponerle mucho cuidado porque realmente es, bueno, si alguien quiere más detalle, la estrategia que utilicé es esta, se llama emparejamiento multivariado. Cojo varios estudiantes y cojo digamos, mis variables de control, trato de encontrar la muestra más representativa de los dos grupos, lo más parecidos posibles, y al final trato de mirar qué sucedió en promedio con los dos. Esto, digamos, son las descripciones de las variables de control, que son las que utilizo, venir de un área rural o ciudad más pequeña, ser mujer, estar en un programa presencial, el estrato socioeconómico, obviamente esto es muy importante, la educación de los padres también, el percentil en saber 11 igual, el índice de pobreza del departamento en el que vive, el índice de necesidades básicas, bueno, todo esto son los controles, o sea, estoy buscando estudiantes que tengan estas características lo más similares posibles, el resto, pues, los descarto. ¿Por qué? Porque es que ya la muestra no los puedo comparar. Bien, y estos son los resultados. Voy a explicar este gráfico. El 0 acá, uy, no tengo 0, pero el 0 está justo acá antes, o sea, esto es 0.1. El 0 son estudiantes de otras licenciaturas y estos son los estudiantes de licenciaturas en filosofía. Primero, comparado con todas las demás licenciaturas, resulta que en la literatura encontrar un tratamiento para un estudiante que tenga un efecto más allá del 0.25 desviaciones estándar es raro. Encontrar este efecto de filosofía digamos, es un efecto, o sea, no tienen que creérmelo, pero si quieren literatura al respecto, es un efecto gigante, ¿sí? Incluso comparado con estudiantes de licenciatura en literatura o estudiantes de licenciatura en español o estas cosas, incluso hay diferencia con ellos y la diferencia es de 0.15. Aquí el 0.41, el 0.15 está puesto justamente en desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Y cómo se mueve la desviación estándar hacia allá? Claro, ¿esto qué es lo que muestra? Pues que a los estudiantes de filosofía, más o menos lo que ya sabemos, pues les va mejor en estas pruebas y les va, digamos, mucho mejor que al resto de estudiantes. Un poco lo que quise mirar, digamos, el resultado principal está acá en el azulito, pero miremos qué sucede dependiendo de las características de los estudiantes. Mejor dicho, a quienes les
va mejor dependiendo de sus condiciones. Pues claro, si viene de un programa que tiene más créditos filosóficos, que es el segundo acá, el anaranjado, pues le va mejor, punto 48, que si viene de un programa que tenga menos créditos filosóficos. Por lo general, los programas que tienen menos créditos filosóficos son los que combinan filosofía con filosofía y letras, filosofía y teología y algunos, filosofía y estudios religiosos, también hay otro poco, filosofía y humanidades, filosofía y bueno, pues claro, porque tienen menos créditos en filosofía. En modalidad presencial, pues les va mejor que en modalidad a distancia también. Y pues esa era parte de la discusión que teníamos al comienzo con José y es pues resulta que parece que la filosofía es algo que yo tengo mis dudas al respecto. Si es que se enseña mejor de manera presencial o es que todavía no sabemos enseñar filosofía de manera virtual. Yo, digamos, no, esto no se puede, lo que les digo, no se puede naturalizar. No, no es que es así, les va mejor de manera presencial, punto, cierren los programas a distancia. Yo creo que no por muchas razones. Primero, porque hay muchos estudiantes cuya única manera de acceder a la universidad es a través de un programa a distancia. ¿Sí? Sobre todo en programas de filosofía en donde solo hay 10 ciudades en toda Colombia con programas de filosofía. ¿Qué hacemos con el resto? No tienen dinero para moverse. Si un estudiante vive en San José del Guaviare, ¿sí? La ciudad más cercana para irse a estudiar filosofía era Ibagué, ya no es Ibagué, le toca irse hasta Pasto, ¿sí? O le toca irse hasta Cali, o le toca irse hasta Bogotá, ¿sí? Pues no podemos condenar a los estudiantes que viven en estas regiones en donde no hay programas de filosofía presencial. Bien, con respecto al lugar de residencia, yo creo que esto sí tiene que ver con la filosofía. Les va mejor a los estudiantes de grandes ciudades con respecto a los estudiantes que vienen de áreas rurales. Y yo creo que la filosofía sigue siendo, voy a ponerlo así, a lo Marx, sigue siendo burguesa, sigue siendo para la gente de las grandes ciudades y eso está mal, eso es algo que habría que cambiar dentro de los programas de filosofía. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no lo podemos hacer mejor justamente para las personas que viven en las áreas rurales? Lo mismo el siguiente punto, les va mejor a los hombres que a las mujeres. Algo sucede, digamos, y por esto quería volver al asunto de género. Resulta que, digamos, este ambiente ultramasculinizado de los programas de filosofía hace que a los hombres les vaya mejor en pruebas estandarizadas que a las mujeres y eso es un serio programa, eso es un serio problema, perdón, para los programas de filosofía. Y por último, y este último es mi favorito de todos mis resultados acá. ¿Y por qué es mi favorito? Porque resulta que a quienes les va mejor en filosofía o quiénes son los que más efectos reciben de la filosofía, los que vienen con, digamos, con menor preparación del colegio. Para mí, cuando yo vi este resultado fue la bomba. La filosofía, digamos, algunos de estos resultados no son muy positivos que digamos, pero este último es súper positivo, porque estudiar filosofía estaría nivelando a estudiantes que vienen con una educación deficiente o con una educación, digamos, incluso debido a sus condiciones socioeconómicas, no pudieron recibir una condición, digamos, de buena calidad, pues resulta que estudiar filosofía lo que los hace es nivelarlos. Sí, lo que los hace es, y el efecto también aquí, la diferencia entre unos y otros es más grande. Sí, los que ya vienen, digamos, que del colegio salieron muy bien preparados, pues el efecto es menor, pero igual sigue siendo distinto comparado con todos los demás, pero si viene menos preparado, estudie filosofía. Sí, o sea, esto debería ser suficiente para, sí, promover políticas públicas sobre por qué enseñar de filosofía a todo el mundo. Sí, como decía al comienzo, queremos tener estos efectos en la economía, porque un poco este es el punto de hacer, o sea, si toda esta teoría que tomó el gobierno Santos y toda la teoría del capital humano es cierta, ¿sí? Independientemente de que uno crea o no, resulta que los formuladores de política pública, ¿sí? Creen en ella y lo que está mostrando estos resultados es que la filosofía podría tener un potencial económico importante. Digamos, esta sería como la conclusión. Uy, salí, perdón. Como la conclusión, esto es, digamos, la parte más como técnica, el número de los grupos, los que
Sí, los grupos que hicieron matching, y los que sí, los que no, los que quedaron por fuera, quienes sí, quienes no. Aquí es cómo están balanceados los grupos que, digamos, el match está en cero porque ambos grupos no tenían ninguna diferencia en términos de desviación estándar, en términos de la varianza y en términos de la skewness, esto es la asimetría de los datos. Discusiones. Bueno, conclusión, discusión y conclusiones. Es pues la evidencia, por ponerlo en estos términos, es conclusiva. La filosofía tiene un efecto en lectura crítica y si es cierta toda esta teoría que está detrás del capital humano, pues la filosofía debería tener un potencial económico, podría tener un potencial económico. Sí es cierto que el país necesita mejores profesores, pues una estrategia podría ser pues que estudien más filosofía. Sí. Incluso más que quienes estudian literatura y español. Esto me sorprendió, yo no esperaba esto, pero pues resulta que, claro, es que uno en filosofía lee de manera distinta. Y esto es, digamos, un poco medio trampa, porque es que en el ICFES, quienes diseñan la prueba de lectura crítica, muchos de ellos tienen formación en filosofía. Sí, esto también es un poco eso de tomarse un poco el sistema que me parece muy chévere y después resulta que sí, quienes están haciendo las mediciones no son solamente tecnócratas, sino que sé que José conoce a algún par de los que han trabajado en el ICFES haciendo pruebas, y no solo haciendo pruebas, sino manejando la parte de lectura crítica en Saber Pro. El efecto es mayor a mayor componente filosófico, brechas de género, esto sigue siendo muy preocupante para los programas, esto sigue siendo tarea por hacer. También hay diferencias por modalidad, lo que ya decía. Con eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo por lo que sucede en las regiones. Claro, no debería más bien, a lo que debería presionarse es a que haya más programas, sobre todo en estas regiones, que justamente son regiones que tienen la mayor necesidad de profesores. Y justamente en donde están los profesores con peores resultados en pruebas estandarizadas. Sí, si uno va justamente a Guainía, Guaviare, Bichada, si uno mira hubo un estudio que hizo el Banco de la República en el 2018 en el que mostraba cómo es que los profesores peor preparados justamente están en las regiones más pobres. Pues claro, porque eso lo que hace es condenarlos a ser más pobres. Eso es terrible. ¿Sí? Bien. Mi, mi conclusión favorita es esto de que el efecto sea mayor entre más mal preparado viene el estudiante. Sí. Advertencias, advertencia importante, esto no hace que la filosofía sea superior, no es que nos creamos mejor que todos los demás, más bien lo que habría que hacer, digamos, y un poco es lo que también yo trato de hacer es, bueno, hay que moverse a otros espacios en donde la filosofía podría decir mucho más, sí. Y pues claro, por último, pues necesitaríamos es más programas de filosofía a nivel nacional, sí, esa sería como la gran conclusión. Bien, espero no haberlos aburrido, voy a parar aquí. Espero que no se hayan dormido. Espero que hayan entendido. Igual tenemos un rato para conversar, para preguntas, para... Fenomenal. Muchísimas gracias, Alejandro. Uf, complejo, la verdad. Además, porque no estamos tan Sí. acostumbrados a que nos presenten como tantos datos sobre filosofía, pero está Sí. súper interesante, sobre todo como esta perspectiva que toma desde el realismo crítico, como, Ujú. sí, como no caer en el positivismo, que sería como la crítica inmediata a un estudio como el que tú haces. Me parece Ujú. muy interesante. Bueno, yo quisiera, las personas, si hay personas que tengan preguntas, pueden levantar la mano y yo les voy dando la palabra. Ujú. Hay varios comentarios acá, pero pues si quieren hablar, pues estaría también chévere, como deseen, porque también puedo leer lo que han escrito. Ok, tal vez leo entonces, porque no veo que levanten la mano. Ujú. Ok, voy a leer los comentarios. Dice André Chaparro, Ah, dice Luis Ernesto Rojas. Esta pregunta sería esta misma. Esa pregunta sería esta misma. Bueno, no sabemos a cuál pregunta se refiere, pero podemos instrumentalizar a la filosofía a favor del neoliberalismo. Lo digo porque sí, hay varias teorías de Adam Smith hasta Keynes y hoy Mazzucato y otros, pero la que se practica y se impone
matoneando o diciendo que las otras son falsas es una, el neoliberalismo. Podemos instrumentalizar la filosofía a favor del neoliberalismo, por ejemplo, en la última propuesta que tú haces, como de, o sea, dado los resultados que se obtienen, diciendo, por ejemplo, que los estudiantes que vienen de formaciones bajas pueden nivelarse gracias a que entran a programas de filosofía y este tipo de resultados, digamos, aplicados. Sí, yo creo, es que esto me recuerda a una conversación que tuve justamente con los profesores de la pedagógica y es cuando uno ve este tipo de resultados, lo que puede decir alguien que se dedica a la política pública es, bueno, vamos a poner a estudiar a todos filosofía, pero así tal cual como está, no le vamos a cambiar nada, porque si la cambiamos no tenemos evidencia y si no tenemos evidencia no sabemos si funciona. Pero, aquí es donde viene el pero grande, pero es que todos sabemos que hay serios problemas internos a la filosofía. Entonces, yo creo que hay como dos discusiones. Una es la discusión con quien formula política pública y otra es la discusión al interior de la filosofía, ¿sí? Con quien estamos dentro y nos dedicamos a la filosofía. Porque dentro de la filosofía hay un montón de debates. Y hay un montón de debates y uno no puede decir que la filosofía es una cosa así como única, estable, establecida, que hay como un canon. Bueno, hay más o menos, sí hay más o menos, pero está en discusión todo el tiempo. Entonces yo creo, digamos que desde la, justamente para no instrumentalizar a la filosofía, digamos, uno puede conceder, digamos, uno puede conceder, eh, pero en un sentido más bien como político, ¿sí? Porque, digamos, no sería una concesión, sino sería, digamos, como una negociación con, listo, vamos a hacer más filosofía, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Sí, esa sería un poco la negociación para no instrumentalizar a la filosofía, para no volverla simplemente una, digamos, como expresarlo, como parte de, sí, digamos, del mecanismo del sistema educativo. Sí. Y yo creo que ahí, digamos, esa discusión es clara y eso depende un poco, digamos. Es más bien otra discusión un poco más compleja. Con todo esto que tiene que ver con el currículo oculto, sí, con lo que sucede en el aula de clase, pero no se enseña de manera explícita, pero resulta que es lo que los estudiantes aprenden. Que es, digamos, y ahí es donde yo creo que está la clave de entender por qué el neoliberalismo ha sido tan exitoso. Sí, porque es que solo hasta, digamos, cuando uno ve por qué el neoliberalismo, o sea, por qué ha sido tan exitoso, aunque eso no se estudia en un montón de programas, sobre todo, no sé, ingeniería. Sí, ellos no ven clase de neoliberalismo, no, en algunos de pronto en los de ingeniería industrial, ¿sí? O los de medicina, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora los médicos están en la otra parte de la discusión porque resulta que están sufriendo todas las consecuencias del neoliberalismo, pero en una época estuvieron bastante cómodos. Ahora todas estas cosas se discuten, claro. ¿Por qué? Porque es que hubo un currículo oculto ahí todo el tiempo que lo que decía es que uno estudia solamente para conseguir el mejor trabajo y ya está, ¿sí? Que es lo que supone la teoría del capital humano, ¿sí? Pero uno sabe, digamos, por la historia, la tradición de la filosofía, que es que esto se estudia también es porque uno quiere. O sea, yo creo que a nadie que estudie filosofía, los papás lo obligaron a que tenía que estudiar filosofía, sino más por otras razones. Y entonces yo creo que ahí sí, creo que vi un segundo comentario de Luis más adelante sobre la perspectiva que tiene él es de la filosofía, que es que la filosofía tiene que ser, digamos, tiene que ser revolucionaria, una máquina de guerra del pensamiento, sí, es la expresión de él, sí. Sí. No, espérame, Eh, espérame que Porque José sí, no había levantado la mano. Primero escuchemos a quienes deseen hablar y luego voy sí, leyendo sí, los sí. comentarios. Listo. Fernando, Sí, muy buenas noches. buenas Buenas noches. noches. Bueno, me parece muy importante eh, el avance pues, de tesis que usted ya tiene desarrollado. Eh, digamos, usted ha evidenciado cómo ciertas condiciones sociales pues influyen Ujú. mucho en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, pero
también incluyó como una variable que es la capital, el capital cultural. Es decir, con la filosofía uno podría plantear de que ese capital cultural logra mejorar ciertos procesos, digamos, frente al desempeño de ciertas competencias en las pruebas Saber Pro. Lo que uno podría también plantearlo, y usted lo decía con el currículo, y cuando citaba usted a Marta Nussbaum, el hecho de que las humanidades, en el caso de Colombia, pues no es un secreto que lamentablemente el peso que tiene el currículo de nuestro país, desde la escuela hasta la universidad, tiene un bajo peso y eso también influye mucho para el bajo desempeño en las pruebas Saber. Entonces, eso también sería como un llamado a mostrar que si es posible, si a nivel internacional se quiere mejorar ciertos procesos de formación y en este caso la comprensión de lo que tú decías de la lectura crítica, que es la responsabilidad, pues, más desde el orden filosófico, el ejercitar el pensar, pues sus datos y sus estudios están demostrando que sí es posible. Y lo otro es que a través de la filosofía se puede explorar y entender las configuraciones de aquellas formas de pensamiento que pueden hacer avanzar una sociedad o la pueden hacer involucionar también. Entonces, el estudio suyo está mostrando esas tendencias que me parece muy interesante porque no es un estudio meramente estadístico, sino que también hay una muestra de que a veces ciertas disciplinas que son más de orden simbólico se supone que a veces no tienen tanta intervención en la sociedad y lo que usted está evidenciando es que sí hay una intervención y que dentro de las otras carreras, usted la relaciona con otras licenciaturas, pues está mostrando una tendencia progresiva de acuerdo al número de créditos que tiene el programa de la licenciatura. Entonces, ahí hay unas cosas pues, que lo ponen a pensar a uno y que también hace necesario, creería, esa revisión de los planes de estudio dentro de los procesos de acreditación. Que ahí también hay que como buscar el punto medio, pues, en términos aristotélicos ahí. Ajá. Sí, señor. Bueno. Sí, muchas gracias por el comentario. De pronto una cosita como para complementar, y es sobre todo con esto de acreditación. A mí me parece sorprendente que generalmente, digamos, y es parte de otro trabajo que estoy haciendo ahora, y es qué sucede con la acreditación. Porque yo creo que el proceso de acreditación ha llegado a un punto en donde es un proceso largo, cansón, infinito para las universidades, costosísimo, pero con cero valor en términos educativos, ¿sí? Donde como que en algún momento las universidades o los programas, digamos, digamos, podemos decir como los mejores obtuvieron acreditación y había como un efecto. Pues, los estudiantes obtenían los mejores puntajes, pero ahora lo que está pasando es que no. Sí, ahora los programas, y parte de lo que sucedió con estas reformas de las licenciaturas es que los programas que obtuvieron acreditación de alta calidad no son los que tienen los puntajes más altos. Entonces, ¿qué pasó con la acreditación? Claro, también esto fue un caos tremendo porque fueron 500 programas presentándose a obtener acreditación de alta calidad en un año. Esto fue un caos total para el CNA. Sí, explotaron. Sí, no había manera de cubrirlos a todos. Entonces también lo que pudo haber pasado es que lo que sucedió con esto de poner la acreditación como obligatoria fue que o bien arruinó el proceso de acreditación o bien reveló sus mayores debilidades, y es que esto al final como que tenemos digamos, estos criterios de calidad que van por dos lados completamente distintos, y uno es el que tiene que ver con estos procesos de acreditación, certificación, que son más bien una especie de checklist: cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple, digamos, lo que sucede con procesos como la acreditación de alta calidad. Y otro distinto que todavía no comprendemos muy bien, que es el que tiene que ver con las pruebas. Porque yo creo que ambos tienen sus desventajas.
aunque también creo que ambos tienen sus ventajas, tienen alguna que otra, digamos, uno no puede centrarse solamente en pruebas estandarizadas, yo creo que eso estaría mal, o sea, centrarse solo en, eso sería terrible, eso sería fatal. Sí, justamente porque ¿qué hacemos con todas las condiciones socioeconómicas de los estudiantes? ¿Cómo hacemos para...? Digamos, eh, y por otro lado, la acreditación tiene este componente más bien de tipo humano, ¿sí? O sea, es un diálogo con los pares, es un diálogo con otras personas, ¿sí? Es otro tipo de evaluación. Eh, pero, digamos, pero hay un conflicto entre los dos. Entonces, al final es como, bueno, ¿cuál es mejor que el otro? Sí, o con cuál nos deberíamos quedar. No, yo creo que el problema para las universidades es que son, o sea, son dos, así es como se llaman, dos modelos de rendición de cuentas, ¿sí? Que están entrando en un momento de contradicción el uno con el otro, que tiran para lados distintos, ¿sí? ¿Y esto por qué? En últimas, yo creo que es pues, porque no hay una política pública clara que diga más bien para dónde debería ir la educación. Sí. O también lo que pasa, y digamos, esto fue un poco lo que pasó con los programas de licenciatura, es que esto lo hizo el gobierno Santos para entrar a la OCDE, no sé qué, pero luego llegó el gobierno Duque y canceló todo. Y claro, muchas universidades se sintieron relajadas, como, uy, menos mal cancelaron todo esto porque esto era súper complejo, era pero no hay una razón técnica de fondo, no hay una razón, digamos, como sí, más allá que las razones políticas, pues simplemente porque Duque quería, o sea, porque el gobierno nuevo quiere deshacer lo que hizo el gobierno anterior, entonces no hay como un proyecto a largo plazo que diga para dónde vamos, ¿sí? Si no hubo como una razón de, digamos, más allá que simplemente no, pues, lo que está antes está mal, fin, para de contar. Y eso es terrible, eso es fatal. Sí, yo creo que se pudo haber discutido con mucho más detalle de por qué tenía que haberse cancelado, de por qué anulado todas las reformas que hizo el gobierno Santos de las licenciaturas y no simplemente sacar el nuevo plan de desarrollo en donde decían anulamos el artículo tal y el artículo tal y el artículo tal, listo, fin, ninguna mención a nada más. Sí, es como, sí, porque para las universidades también eso es, digamos, es súper costoso. Las universidades no pueden decir ahora, ah, bueno, nuevo plan de desarrollo, tenemos que cambiar otra vez los currículos. No, cambiar un currículo para una universidad es súper costoso, ¿sí? Y no solo en términos de plata, sino en términos de tiempo, de profesores, de, en fin. Bien, eso como para complementar. Gracias. Vamos a escuchar a Natalia. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, bien, pues yo quiero resaltar mucho, Alejandro, te agradezco esa presentación tan interesante que nos diste y quiero resaltar mucho sobre todo la parte de lo de las prácticas. Ese cambio que se generó, esa solicitud de parte del ministerio de integrar más las prácticas en el plan de estudios de las licenciaturas. Yo lo aplaudí enormemente cuando eso sucedió porque, aunque yo soy egresada de Univalle, yo siento que Univalle me dejó en deuda con eso y que yo tuve que aprenderlo en el hacer, ¿no? Entonces, yo no me gradué de un colegio, de una normal, sino de un colegio académico, entonces llegué de una a licenciatura y pues nada, tuve 2, 3 clases de pedagogía, vi teoría, mi práctica fue planear una exposición y ya. Entonces, pues en realidad avalo eso y me gusta más ese resultado que encontraste respecto a que desarrolla sobre todo la parte de la escritura, ¿no? Es muy interesante en ese sentido y bueno, chévere, chévere, me gusta eso y lo aplaudo en ese sentido y creo que es muy valioso para un estudiante de filosofía que en la realidad se dé cuenta que es estar en un aula de clase y sobre todo con estudiantes muy jovencitos, ¿no? En un colegio, ¿no? Porque pues algunos de nosotros hemos saltado, yo tengo la fortuna de trabajar en una universidad, pero pues uno se quedan más tiempo allá y eso es un cuento y es un paseo completamente diferente. Entonces, eso me parece muy interesante, eso que resaltas. Otra cosa y que llamas la atención y que yo creo que muchos lo notamos es la poca existencia femenina en los programas de filosofía, ¿no? Incluso profesoras para orientar cursos disciplinares en una licenciatura en filosofía, eh,
Bueno, pues las chicas que ingresamos a estudiar licenciatura en filosofía somos menos, ¿no? Y muchos de nosotros nos extrañamos cuando incluso una chica tiene una fortaleza filosófica profunda y de pensamiento crítico, porque uno dice, ve, uno no esperaría, ¿no? Incluso uno mismo es capaz de Ujú. decir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo pensaría que ese contrapeso tenemos que hacerlo a las personas que ya nos hemos graduado, las mujeres que ya nos hemos graduado de licenciatura en filosofía y mostrar y sobre todo aterrizar la filosofía, porque lamentablemente en manos de muchos hombres se ha quedado muy etérea, ¿no? Entonces es hablar de fulano, de perencejo, pero ¿y cómo aterrizamos eso a la vida? Entonces creo que desde mi parte yo he intentado hacer ese ejercicio y incluso estuve un tiempo por fuera de la filosofía coqueteándole a las humanidades y desde las humanidades pues me he dado cuenta de muchas cosas valiosas que me han servido para aterrizar la filosofía. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que, pues no sé si te sea posible, pero sería maravilloso que en algún momento tú pensaras en compartir todo este ejercicio que estás haciendo de alguna manera con el Ministerio de Educación para mirar si se puede hacer el ejercicio de cambio o de propuestas de políticas públicas. En algún momento yo lo soñé, no lo logré, con el área de educación religiosa escolar, pero bueno, creo Mm. que soñar y de pronto lograrlo y verlo logrado en otra persona sería maravilloso. Entonces creo que de pronto te pudieras meter de alguna u otra manera y presentar esto y, bueno, no sé, contactos y demás. Ujú. Chévere, chévere, te invito a que mires la manera, pero yo me quedé como en el camino para que lo hagas porque es muy interesante esto, ¿no? Muy interesante. Alejandro, muchas gracias. No digo más porque pues ya hay que darle la palabra al resto. Muchas gracias por tu comentario y por tus apreciaciones. Sí. Sobre que esto tuviera mayor efecto en políticas públicas, me pasó una cosa loca, o la cosa loca es la siguiente. Resulta que Hernando Bayona, que era el anterior viceministro de Educación Básica y Media, pues que es muy cercano a Alejandro Gaviria, fue profesor mío cuando yo hice mi maestría, porque mi maestría la hice en la Universidad de los Andes. ¿Por qué terminé en los Andes? Casualmente porque en las universidades públicas hay poca gente que se dedique a hacer economía de la educación. Y era como, sí, esto es fatal. Esto está en manos de los privados, ¿qué hacemos? Sí. Entonces estuve digamos, hice mi maestría en educación en los Andes. Bayona fue mi profesor y cuando estaba haciendo mi investigación doctoral y estaba haciendo mi trabajo digamos, esta es la parte cuantitativa, pero estaba haciendo la parte cualitativa, que era entrevistas, también estuve entrevistando a gente en el ICFES, a gente de CONACYT, a gente del CNA, y pues traté de contactarme con este señor y finalmente después de 6 meses de dar vueltas por todos lados, finalmente tuve una cita con él, sí, nos reunimos a discutir sobre esto, le pareció muy interesante, tenía propuestas bien interesantes, pero resulta que un mes después renunció Alejandro Gaviria eh, y pues obviamente renunció Bayona porque pues era su mano derecha. Entonces también es una cosa terrible de cómo funciona la política a nivel nacional y es que es súper inestable, ¿sí? Porque ahorita llevamos dos, pero el gobierno Santos también tuvo 2 o 3 distintos ministros de educación. Entonces también hay algo de cómo funciona la política a nivel nacional y es que, digamos, digamos, estas rivalidades que existen entre los seres humanos y los distintos grupos políticos y sí, yo soy bien lefty, pero pues uno trata de, venga, pues pongámonos de acuerdo para que la cosa vaya más o menos a largo plazo, porque en educación los proyectos son todos a muy largo plazo, ¿sí? Sí, digamos, cuando uno se preocupa en serio por la educación, uno se preocupa por proyectos que son a 10, 15, 20 años. Claro, lo que pasa es que también, por un lado, tenemos estas inestabilidades políticas que tenemos, no solo en Colombia, ¿sí? En Latinoamérica, en muchas partes en el mundo, que muchas veces se deben no solo a condiciones internas, sino también a condiciones externas, valga decirlo. Eh, pero también, pues también tenemos estas otras presiones de que en la academia todo es cada vez más urgente. Es imposible proponer, por ejemplo, un proyecto de más de 1 o 2 años. Sí, sí, ninguna universidad financia un proyecto que sea más de 2 años. Es como, no, eso no se puede porque es que los proyectos de investigación tienen que ser así, ya.
¿sí? Y eso pasa con la investigación y eso también pasa con los efectos en política pública, pero en educación los proyectos son muy largos, ¿sí? O sea, un plan de estudios tiene que funcionar por lo menos sí o sí por 7 años, ¿sí? Según el mismo Ministerio de Educación, ¿sí? Que es lo que dura el registro calificado de un programa. ¿Sí? Un programa. Entonces, claro, digamos, son dinámicas en las que es como, digamos, como bien difícil, sí. Es que uno quisiera participar más, pero, pero digamos, la inestabilidad parte política lo hace difícil. Bien, no, y muchas gracias por el comentario. Sí, sí, muchas gracias por tus apreciaciones, son realmente muy, muy valiosas. Igual todavía hay mucho por hacer, entonces, pues, sí. ¿Alguien más te había levantado la mano? Sí, hay dos. Sí, Brenda. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, profe, pues personalmente me siento muy identificada con su trabajo, porque pues, todos mis compañeros y el profe lo sabe, pronto usted no, pero yo soy de zona rural, del municipio de La Cumbre Valle, de una vereda que se llama Jicuares, donde para ir hasta a la escuela teníamos que caminar alrededor más o menos de 1 hora. Entonces, mi papá es analfabeta y mi mamá llegó hasta tercero de primaria. Wow. Entonces, muchas cosas de las que usted mencionaba, pues yo las encuentro en mi entorno, ¿no? En la falta de educación de mis hermanos. Yo la otra vez se lo hacía al profesor y usted lo mencionó en, en la charla anterior, donde decía las difíciles posibilidades que uno podía tener cuando no tiene esas condiciones, digamos que esa historia de familia con una formación académica. Y claro, cuesta muchísimo más uno poder, digamos, tener acceso a la educación, porque digamos que todo es más complicado. Ir hasta Cali, pues digamos que es trasladarse a una ciudad donde uno no tiene familia, donde tiene que ver dónde uno va a vivir, donde sus familiares no tienen los recursos para tampoco mantenerlo a uno. Entonces, sí es más complicado. Por ejemplo, yo estudié con ICETEX por sostenimiento para poderme mantener en Cali. Entonces, terminé la universidad y luego yo estudié psicología, soy psicóloga, entonces terminé y luego seguí pagando el ICETEX, es decir, el ICETEX que me mantuvo mientras estuve en la universidad. Y la percepción del grupo familiar, que es como que si usted es universitario, usted es una persona como que puede ayudar a todo el mundo, entonces tienes que proveer económicamente, digamos, a tu grupo familiar. Eso dificulta, yo le decía al profesor la otra vez, dificulta mucho las posibilidades que uno tenga de viajar a otro país y estudiar, porque de uno dependen muchas personas. Entonces, no es como tan fácil como decir, me voy a otra parte y hago una maestría o me voy a hacer un doctorado y me desentiendo de un grupo familiar. Entonces, sí es mucho más complejo, ¿sí? Yo el año pasado me gané una beca para una especialización, ya la terminé, que nos la dio el ICETEX con convenio con el ICBF. Y este año, pues yo como que inculco mucho en mi grupo familiar para que estudien, para que vean que no es solo, digamos que por la estabilidad, porque sí brinda cierta estabilidad económica, sino también por la forma en que uno le cambia el pensamiento. Entonces, mi hermana entró este año acá en Buenaventura a trabajo social, entonces pues estoy muy contenta porque para mí es una cosa gigantesca, o sea, que una persona más, digamos, pueda acceder a la educación y como que su forma de pensar se incline por la parte académica es sumamente importante. Entonces, digamos que yo soy parte del reflejo de su trabajo y de cierta manera es muy hermoso ver este trabajo. La parte, digamos que estadística, pues yo la manejo un poquito por lo que vi estadística en la universidad, pero uno entiende mucho esas dificultades que uno tiene, o sea, como que no es tu culpa, ¿sí? Porque es muy, uno dice, porque yo no puedo hacer esto, porque yo no puedo acceder a la educación al mismo nivel. Es incomprensible. Entonces, sí, ver cómo esto es una realidad que te sobrepase, que lo estás intentando, es fuerte. Muchas gracias por tu comentario, Brenda. Sí, yo creo que es algo que, y yo creo que esto es lo más grave, y es que en filosofía eso se ve muchísimo, pero es algo que los profesores desconocemos. Sí, porque uno sigue creyendo como profesor que entra al aula de clase y todos los estudiantes son iguales, y uno es incapaz de ver cómo
no solo las diferencias entre los estudiantes, sino cómo esas diferencias tienen efectos en cómo los estudiantes pueden aprender más o menos fácil. ¿Sí? Porque a mí me pasó cuando yo estaba en el pregrado, era que pues, las clases eran para los estudiantes buenos y el resto mire a ver si los alcanza, de malas es su problema. Y no es como, uy, sí, yo creo que a José le tocó vivir lo mismo que a mí, es como, y además, pues claro, nosotros estudiamos en la Nacional en donde teníamos compañeros que venían de colegios internacionales, bilingües, trilingües, con familias estrato 600, donde a uno le quedaba muy duro ponerse al mismo nivel de ellos, pero ¿por qué no? Porque, sí, yo mal que bien me siento afortunado, mis papás terminaron bachillerato, pero paré de contar, sí, pero no es el común. Entonces, claro, sí hay, sobre todo y esto pasa más con profesores de filosofía que con profesores de otras, sobre todo de humanidades y de ciencias sociales, es que siguen siendo como ajenos a la realidad de los estudiantes. Yo creo que pasa cada vez menos, pero sigue pasando. Sí, que uno no es muy consciente de cómo es que vivir en ciertas condiciones o, digamos, provenir de ciertas partes hace que el estudiante, digamos, tenga mayores necesidades. Porque también ese es el otro problema, y es que muchas veces se pone al profesor a que resuelva todos los problemas digamos, todos los problemas académicos que tiene el estudiante, y pues también los profesores, pues en muchos casos se revientan. Eso pasa en Colombia en particular, eso pasa con profesores de escuelas rurales, por ejemplo. ¿Sí? Y es curioso, pero digamos, la poca evidencia empírica que tengo de por qué hay tantos estudiantes de escuelas rurales que quieren hacer una licenciatura, es porque muchos de ellos ven como su ejemplo de vida justamente al profesor. ¿Sí? Como los papás no estudiaron, como sus únicas opciones de vida, bueno, ah, ahora ya no, pero en un tiempo eran eh, o ser sacerdote o irse al ejército, o cuál otro ejemplo tienen en las áreas rurales, pues el profesor. Sí, entonces, esto, digamos, a mí me parece duro, pero incluso también bonito, pero también es una responsabilidad muy fuerte para los profesores. Sí, porque hay muchos profesores que no están preparados para hacer el reemplazo de los papás que los estudiantes no tuvieron, o el reemplazo de lo que los papás no pueden hacer. Y sobre todo cuando hay tan malas condiciones laborales para los profesores en las áreas rurales. ¿Sí? Porque digamos, es otro problema, digamos, también estructural, ¿sí? De que es que los profesores más importantes deberían estar, digamos, los mejor preparados deberían estar en las áreas rurales hasta hace, no me acuerdo, creo que, mira, sí, los justamente, año 2002, gobierno Uribe que promovió el 1271, porque resulta que antes el decreto que estaba antes para los maestros daba unos bonos adicionales para profesores que estuvieran en áreas rurales, pero eso se quitó, eso se cayó y eso fue grave. Eso tuvo unos efectos gravísimos en la educación rural porque ningún profesor, digamos, con buenas, digamos, con buen recorrido académico, quiso irse a trabajar en un área rural. Sí, eso fue fatal. Sí. Y pues es justamente donde más se necesitan los profesores mejor preparados, pero eso requiere incentivos desde la política pública. Sí. Porque es justamente la gente que más necesita. Sí. Y claro, también que eso me parece medio triste y es que se están cerrando a nivel nacional todos los programas de psicopedagogía. Sí, la pedagógica cerró psicopedagogía, sí. No me acuerdo quién es, sí, pero muchos de estos programas que combinan psicología con educación están desapareciendo porque resulta que ya no hay concursos específicos para este tipo de docente porque no es un docente, sino que es como un orientador, entonces no se sabe muy bien quién es, entonces las universidades cierran los programas, pero sigue habiendo este montón de problemas en las aulas, que finalmente se le cargan todas es al profesor, ¿sí? Temas de inclusión, todos se le cargan es al profesor.
Sí, porque no hay, y también es muy raro que haya como licenciatura en inclusión, no, eso suena muy raro. Pues hay licenciatura en educación especial, pero eso es solamente una partecita de inclusión que es mucho más complejo. Bien, eso como para complementar igual. Muchas gracias. Muchas Bien, gracias. bueno. La última pregunta, María Luisa. Aló. Sí. Bueno, profe, a mí me gustaría que nos ampliara un poquito más sobre sus conclusiones parciales. Porque bueno, me parece que toda esa información que usted nos trae, se pueden sacar muchas conclusiones, además de abrir programas de filosofía. O bueno, también nos podría ampliar en la práctica todas las implicaciones que trae abrir más programas de filosofía. Por ejemplo, en los colegios públicos, no sé si todavía es así, pero cuando yo di filosofía en la media, nada más, bueno, lo dábamos en 10 y 11, y esto que nos ha dicho me hace pensar que tal vez la formación filosófica en bachillerato o incluso en primaria podría tener mejores resultados de lo que nos podemos imaginar. El hecho de que ayude a promover la lectura crítica o en general a formar ciudadanía crítica, al final eso se ve reflejado no solo en mejores resultados en pruebas estandarizadas, sino además que la filosofía nos dota de ciertas habilidades que ninguna otra asignatura es capaz por sí sola, como la capacidad de argumentar de forma correcta, la capacidad de cuestionar, que al final eso se traduce, me parece a mí, en mejores decisiones públicas. Aunque, bueno, esto todo como en la teoría, no sé si en la práctica realmente sucedería de esa manera, pero entonces por eso me gustaría ver qué ha pensado en el alcance que puede tener su investigación en ese punto. Bien, qué pregunta tan buena. Me gustan las preguntas difíciles, porque es una pregunta bien difícil y es, bueno, tenemos unas conclusiones como parciales. Lo que pasa es que, claro, un poco para aclarar la situación, aquí lo que presenté es una mezcla de dos trabajos distintos. Uno que tiene que ver solamente con las reformas a las licenciaturas y otro tiene que ver con los programas de filosofía, con las licenciaturas en filosofía. Eh, el primero lo tengo mucho más elaborado. Sí, pues porque es mi tesis doctoral. El segundo fue algo que fue surgiendo y fui trabajando y fueron saliendo los datos, pero no he tenido, pues, no he tenido tiempo para, pues, ni tiempo, ni, sí, sobre todo tiempo. Estoy haciendo una tesis doctoral y tengo que acabar eso, que es urgente. Y pues claro, también eso requiere como hacer un estudio más detallado de qué está sucediendo en filosofía a nivel nacional en el país. Sin embargo, de esos sin embargos chéveres, con quien he estado trabajando más o menos de cerca, más o menos cuando puedo, es con una comisión que creó la Sociedad Colombiana de Filosofía, que se centra solamente en educación. Digamos, han tratado de hacer un panorama a nivel nacional de cómo está cambiando la filosofía, ¿sí? Y de cómo se enseña la filosofía. Y digamos, de las cosas que me he enterado justamente por ellos es que cada vez, digamos, cada vez es más grande y cada vez, digamos, ha llamado mucho la atención proyectos como el de filosofía para niños. Esto se ha generalizado, claro, seguimos teniendo este problema, sí, que pues, me parece un problema, que es que cuando uno mira qué colegios tienen programa de filosofía para niños, pues son colegios de estratos 4, 5, 6, sí, pues, para niños de clases privilegiadas, y pues que ellos sí pueden dedicarse a la filosofía desde jóvenes, pero son muy escasos programas de filosofía para niños, por ejemplo, en colegios públicos. Claro, ¿por qué? Pues no es porque no haya profesores, sino porque es que eso requiere también, de nuevo, unas condiciones muy particulares. Eso requiere, creo que solo hay un colegio en Bogotá que tiene un programa de filosofía para niños y es porque el rector es quien defiende ese programa y se da la pela con la Secretaría de Educación para que le den profesores específicos para ese programa. Pero eso requiere, digamos, de unas voluntades específicas
unas voluntades particulares dentro del colegio, depende también de cómo funciona dentro de la estructura del colegio para que haya programas como el programa de filosofía para niños, que me parece un programa como bien interesante y en términos, por ejemplo, de cuando yo estaba haciendo como la revisión de literatura, de si alguien se ha preguntado cuál es el efecto de la filosofía en las pruebas estandarizadas, la única evidencia que hay es evidencia sobre los programas de filosofía para niños, justamente. Sí, es como, digamos, los únicos que han mirado si hay algún tipo de efecto en pruebas estandarizadas en lectura para estudiantes, para niños de colegio que ven programas de filosofía para niños. Pero es lo único. Bien, sí, es lo único y claro, de nuevo son estas condiciones que se dan dentro de los colegios las que muchas veces limitan a los profesores, porque muchas veces, digamos, y yo entiendo muchas veces que que los profesores de filosofía de los colegios terminan, voy a llamarlo así, institucionalizados. Institucionalizados quiere decir es que se cansaron de pelear con todo el mundo dentro de la institución. O sea, terminan siendo como una parte más del mecanismo porque es que es muy difícil tratar de cambiar las cosas desde adentro si uno no tiene un apoyo como más grande. Y en los casos en los que eso se da es porque, digamos, y yo creo que esto es un poco lo que también nos falta a los filósofos y es que somos muy malos trabajando en equipo. Somos pésimos trabajando en equipo. Sí. Entonces eso hace que nos aislemos más y eso hace que cuando uno llegue al colegio, pues está el bicho raro que es el profesor de filosofía, que no se habla con los de sociales porque dice que ellos no saben nada. Sí. También porque es que también se están peleando las cargas académicas, porque cuando el profesor de filosofía no tiene carga suficiente, entonces le dan las horas de filosofía al profesor de sociales, o el profesor de español que no quiere al profesor de filosofía, porque cuando no puede cubrir todas las horas de español, pues le dan las horas al profesor de filosofía. Entonces también se ve la competencia dentro de los colegios. Sí, también digamos, hay una política dentro de los colegios a las que quienes estudiamos filosofía no estamos muy acostumbrados a manejar justamente por esta tendencia como tan individualista que tiene la filosofía de que es que sí, pensar críticamente quiere decir yo pensar mis propias ideas y estar peleando con las ideas del resto del mundo y eso es terrible también. Sí, porque yo creo que desde la filosofía se nos ha olvidado que también deberíamos tratar de construir de manera más colectiva. ¿Sí? Eso es raro. Por ejemplo, las publicaciones de los filósofos, ¿sí? El 99.9% son individuales, son de un solo autor. A ver cuántos hay con coautoría. Es muy raro, es muy difícil hacer. Y es que es algo a lo que desde la universidad no nos acostumbran. De hecho, es como, porque claro, uno tiene esta idea de que trabajo en grupo, uno pues ahí trabaja uno y el resto chupa rueda, como los ciclistas, sí. Entonces es como, claro, pero también es una cosa más bien, o sea, hay la discusión es más, voy a ponerlo así, cultural, de esta cultura dentro del aula de cómo se enseña filosofía. No sé si eso responde a la pregunta o si, digamos, o de más luces al respecto de para dónde debería ir la filosofía o de, digamos, qué deberíamos hacer dentro del aula, porque yo sí creo que dentro de la filosofía tenemos un montón de problemas que tenemos que sacar a la luz. Sí, que sacar a la luz, independiente de la otra discusión, que como decía al comienzo, es una discusión hacia afuera de tenemos que defender la filosofía y no solo porque sea defender nuestro trabajo, sino también porque es defender, digamos, algo que está más allá justamente más allá de la economía, más allá o sea, un poco lo que quise mostrar es que la filosofía sí tiene un valor económico, pero más allá de eso también tiene un valor en sí mismo, sí. Sí, también, digamos, también sigue teniendo como su propio valor intrínseco, la filosofía, estudiar filosofía, tener pensamiento crítico, eso tiene un valor, pero hay muchas discusiones dentro de la academia, dentro de la institucionalización de la filosofía que como filósofos tenemos que poner sobre la mesa para mirar cómo resolver. Bien, no sé si eso responde. Muchas gracias, profe. No, por nada. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, son las 8:05. Habíamos acordado con Alejandro que la charla iba a ser hasta las 8. Nos hemos robado un poco de su tiempo. Yo me quedé con una pregunta en el tintero y es, bueno, solo la voy a nombrar porque
luego se me olvida, y ya se me va olvidando, de hecho, Ujú. y es que, a ver, me preguntaba si estadísticamente no hay muy pocos datos para poder comparar los grupos anteriores al 2016 y los grupos del 2021, porque para el 2021 apenas estaba graduando, entiendo, como la primera cohorte de grupos de estudiantes que estuvieron bajo los cambios que hizo el gobierno Santos. Entonces, Bien, hay como muy pocos datos sí. para poder hacer esa comparación. Entonces, hay algunos, o sea, como, sí. Sí, no, digamos que es una pregunta clave. Lo que pasa es que hay varias cosas que suceden ahí y es que la prueba Saber Pro cambió justamente en el 2016. Sí, no cambió en sus componentes y digamos, siguen siendo los mismos, las cinco, digamos, las cinco competencias genéricas, como las llama la prueba, que son lectura, escritura, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés, pero el puntaje es distinto y es difícil. Digamos, hay que hacer como muchas, lo único que se puede hacer es, digamos, estandarizar las pruebas para hacerlas comparables. Pero entonces, tenemos por un lado, como los puntajes son distintos y hay información que el ICFES no sacó en las pruebas previas a 2016 y hay una que es súper clave y es el índice de nivel socioeconómico. Eh, hay, digamos, hay mucha información socioeconómica, pero no está el índice y mm, digamos, es algo que yo unilateralmente con la información que provee el ICFES no puedo construir. Eh, Sin embargo, digamos, lo que sí he hecho, digamos, no la estadística sofisticada, el diseño cuasi experimental, pero haciendo, digamos, una estadística un poco más sencilla, que igual es medio complicada, es una regresión multinivel, la tendencia es muy similar. Sí, la tendencia es muy similar de los años 2012 a 2016, que es la 2012 a 2015, que fue como la primera etapa de Saber Pro. Es muy similar de 2015 comparada con 2016. Eh, Hubo algo que me arrojaron esos datos que me hizo, digamos, que me pareció muy curioso, y es que utilizando regresión multinivel, o sea, quitando como todo el efecto, digámoslo así, que tienen las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, eh, a las licenciaturas en filosofía tienen un efecto superior en comparación a los demás programas, ¿sí? Sobre todo en lectura y en escritura, ¿sí? Eh, y eso, lo que pasa es que revisé los datos una vez, pero dije, no me puedo meter con los datos anteriores porque sí, se me complica la existencia revisando eso con detalle. Pero eso contradice un montón de estudios anteriores en donde, claro, y digamos, esa era como parte de mi intención inicial, es que se está responsabilizando a los programas por la educación de los estudiantes cuando lo que tenemos es un problema estructural. Sí, es un problema, digamos, como que se pone a las universidades y a los programas a que resuelvan eh, el problema de la educación de maestros en el país. Eh, pero, pues, claro, digamos, en mi condición de coordinador dije, pues, que esto es muy difícil. O sea, uno como programa no puede cargarse toda esa responsabilidad. Y segundo, digamos, cómo funciona la política que lo que hace es como descargar a modo de cascada las responsabilidades. Entonces pasa del presidente al ministro y del ministro a las instituciones, y los de arriba se lavan las manos y los de abajo miren a ver qué hacen. Sí, entonces también, digamos, hay algo ahí, cómo funciona la política pública en donde estas responsabilidades se descargan y en final terminan es en las manos del profesor. Sí. Ah, sí, Luis, claro que lo recuerdo. Ahora que estoy leyendo los comentarios, sí. Sí, yo dije, este es Luis Rojas. Sí, Luis fue estudiante mío cuando estudió filosofía. Eh, Estaba leyendo sus comentarios y me alegra mucho que sea profesor en un colegio rural en donde la cosa es súper difícil. Sí, No terminé de leer los comentarios, caramba. sí. Muchas cosas. ¿Verdad? Sí, es que sí, escuchar, poner cuidado, leer los comentarios todo al mismo tiempo es un poco difícil, pero igual me alegra tenerlo aquí, Luis.
muy chévere tenerlo por acá. Bien, no, pero digamos, para responder la pregunta, porque me puse a dar vueltas, para responder la pregunta, claro, lo que pasa es que de 2015 para atrás, eso complica un poco los datos por estos cambios que hubo en el ICFES, que también, digamos, uno confía en la estadística más o menos hasta donde puede, pero es que, porque también pasan cosas dentro del ICFES y es que los resultados, hay cambios de un año para otro porque es que las preguntas son distintas. O sea, porque tampoco podemos tener, o sea, hay un índice de confianza que, digamos, cuando los del ICFES hacen sus pruebas piloto para mirar, digamos, hacen como sus pruebas de confiabilidad de las preguntas y eso, pero eso no es, no sé, rocket science, ¿sí? Eso no es ciencia para diseñar cohetes que van a Plutón, sí, no, eso hay muchos cambios. Entonces también hay muchas variabilidades ahí. Entonces, claro, si ya no más de 2016 a 2020-2021 tenemos cambios, si echo para atrás, esto, digamos, es agregar mucho caos al modelo y ahí puede que no nos salga nada o puede que no salga. Lo único que me salió era lo que le estaba comentando, que me pareció bien interesante, sí, bien interesante y bien contradictorio. Yo quería como revisar, creo que algún día que esté desocupado lo va a revisar. Es como el valor agregado de los programas de licenciatura es mayor que todos los programas profesionales, aunque en lo que se insiste todo el tiempo es que no es así. Sí, es en que, no, es que, claro, y se insiste es porque los estudiantes de licenciatura les va más mal en las pruebas, pero lo que sucede es que vienen mucho más mal desde antes. Sí. Súper interesante eso. Uh-huh. Sí, que sería, que se evidencia mucho más en filosofía, cuando Sí, vienen sí. como Cuando vienen de condiciones muy sí, y se difíciles. enfrían. Y claro, digamos, y también, digamos, esa sería una manera inteligente de abordar el problema y es que es más fácil, entre comillas, nivelar a los que vienen más de abajo que mejorar a los que ya vienen desde muy arriba. Lo que pasa es que, como hablábamos hace un rato, los profesores por lo general privilegian al más inteligente de la clase y eso es terrible, ¿sí? Cuando debería ser justamente al contrario, ¿sí? Sí, sí, de acuerdo. Bien, no sé si... Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla. No, a ustedes todos por escuchar todo este rollo tan largo y complicado. Si tienen dudas, preguntas, les voy a dejar mi correo por acá por si tienen comentarios, preguntas que quieran hacer, todo lo demás. Ahí. Este es mi correo electrónico. Ay, se me fue una comita al final. Olviden el apóstrofe al final, pero sí. Y si no, a través de José también me pueden contactar. Y pues muchísimas gracias, José, por la invitación y por conversar sobre estas cosas. Podría seguir aquí, pero ya esta tarde acá debería dormir. Sí. Hay que descansar también. Sí, también toca descansar. Sí. Muchas gracias, Alejandro, de verdad. No. Habilidad, una charla increíblemente juiciosa también, compleja. Y bueno, los mejores deseos para que continúen avanzando. Y bueno, ya lo esperaremos en Colombia para ver cómo trabajamos. Sí, ya miraremos a ver qué más hacemos. Sí. Bien. Muy bien. Bueno, un abrazo desde lejos, Vale, Alejandro. un abrazo y que descansen y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, profe. No, a ustedes, muchas gracias. Que descansen. Que Estamos hablando, igual nos vemos mañana. Sí. Ay, eso iba a preguntar. Es muy importante, qué buen comentario. Sí, mañana Alejandro va a presentar una charla sobre becas en el exterior, ¿no? Alejandro mismo está haciendo su doctorado en Inglaterra becado, entonces tiene conocimiento de primera mano sobre asuntos importantes. Entonces, muy invitados, si conocen a alguien que esté interesado, es este mismo link, vamos a utilizar este mismo link de Meet. Es una charla abierta, digamos, claro, pues está dirigido para estudiantes de filosofía, pero yo creo que cualquier colombiano que quiera estudiar en el exterior le va a servir esta información, entonces, pues a quien crean que pueda interesarle la charla, por favor, compártanle el link.
Y bueno, los esperamos mañana a las 2 de la tarde por este mismo canal. Un poquito más temprano, mejor. Sí, un poquito más temprano. Caramba, voy a parar la grabación. Hay algo. ¿Cómo se para la grabación?